Muy buenas noches a todos y bienvenidos al ciclo de charlas de la Fundación Felisa Rincón de Gautier y de la Asociación de Historia del Viejo San Juan. Le damos la bienvenida a la charla que tendremos en la noche de hoy, dedicada a Juan Ramón Jiménez y Zenobia Campubrí. La misma se titula El primer viaje a Puerto Rico de Juan Ramón Jiménez y Zenobia Campubrí, las primeras brisas del exilio español republicano en la isla. La misma estará a cargo del doctor Aníbal Salazar Anglada. Como siempre, le agradecemos a ustedes por acompañarnos y personas que estén interesadas en recibir el certificado por esta charla, favor de indicarlo en nuestro chat de Zoom y las personas que nos siguen por Facebook nos deben de enviar un correo electrónico para recibir su certificado a vuelta de correo. Como siempre, iniciamos con una breve biografía de nuestro conferenciante. Aníbal Salazar Anglada es doctor en literatura hispanoamericana por la Universidad de Sevilla y desde el 2009 es profesor titular en la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Además, es coordinador académico del área de Humanidades y Ciencias Sociales en dicho centro. Ha impartido cursos y realizado estancias en universidades prestigiosas como Columbia University, la Université Catholique de Louvain, la Universidad de Concepción, Chile, y la Universidad de Puerto Rico. Sus investigaciones se circunscriben al ámbito de la poesía y la narrativa latinoamericana y caribeñas de los siglos XX y XXI, y las relaciones transatlánticas, especialmente los lazos históricos culturales de España con Argentina, México y Puerto Rico. Entre sus libros destacan la poesía argentina en sus antologías 1900 a 1950, una reflexión sobre el canon nacional, Buenos Aires 2009, Juan Gelman, Poética y Gramática contra el Olvido, antología poética 1960 al 2018 del escritor mexicano Homero Aridis y otra antología sobre el mismo autor, El Nuevo Apocalipsis, del 2020. A inicios del 2024 ha publicado en la prestigiosa editorial berlinesa de Gruyfer un ensayo monográfico que abarca la extensa obra literaria y ecologista de Homero Aridis. Por lo que toca a la charla que tendrá lugar a continuación, el doctor Salazar Anglada es autor del volumen Puerto Rico y la Guerra Civil Española, La voz de los intelectuales, en el que estuvo trabajando desde el 2016. A raíz de esta larga y profusa investigación sobre el impacto de la Guerra Civil Española en Puerto Rico, Salazar Anglada ha seguido publicando artículos y capítulos de libros sobre el mismo asunto y sus distintas derivadas. Recientemente entregó un capítulo para un proyecto titulado Puerto Rico y el Mundo, coordinado por la historiadora la doctora Silvia Álvarez Pulvelo. Y también, en fecha reciente, entregó a la editorial Prensas Universitarias de Zaragoza una antología de relatos breves puertorriqueños del siglo XXI, que será publicado este mismo año dentro de la colección Océanos y Libros, Investigaciones. Todas estas que Salazar Anglada ha realizado en distintas estancias en Puerto Rico, reforzando con ello sus lazos con las instituciones más relevantes de la isla, entre ellas la Universidad de Puerto Rico, especialmente el Departamento de Estudios Hispánicos, donde ha impartido clases, y la Fundación Luis Muñoz Marín. Con ustedes, el doctor Aníbal Salazar Anglada. Que disfruten de la charla. Bueno, buenas tardes ahí. Aquí en Barcelona pues es ya de madrugada, o sea que para mí no es el 30 de mayo, sino que aquí ya es 31 de mayo, pero estoy encantado de estar con ustedes, de haber conocido esta fundación Felisa Rincón de Gautier y de ver caras amigas que conozco de mis estancias en Puerto Rico. Así que quería empezar agradeciendo a la Fundación Felisa Rincón de Gautier y a la Asociación de Historia del Viejo San Juan el que hayan organizado esta conferencia que ahora modestamente les voy a brindar. Quiero agradecer también a Hilda Rodríguez su presentación y todas sus atenciones y toda la información que me ha ido brindando para facilitarme mi tarea. Y desde luego quiero agradecer al público asistente al que espero no defraudar.
Evidentemente, el título de la ponencia, de la conferencia, de la charla, como quieran llamarlo, luego tendremos oportunidad o tendrán ustedes oportunidad de poder entablar un diálogo y de poder trasladarme las preguntas o dudas que les pueda suscitar mi charla o inquietudes. Una charla que se titula El primer viaje a Puerto Rico de Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí y que tiene como subtítulo Las primeras brisas del exilio español republicano en la isla. Esto directamente nos coloca en la Guerra Civil Española, porque la Guerra Civil Española, que estalla en el 17-18 de julio de 1936, es lo que motiva principalmente, lógicamente, obviamente, es lo que motiva la salida urgente no solo de Juan Ramón Jiménez y de Zenobia Camprubí, sino de muchísimas personas, entre ellas intelectuales, científicos, literatos, que van en busca del exilio, no después de la guerra, sino ya durante la guerra e incluso desde el inicio, como le ocurre como le ocurre a Juan Ramón Jiménez y a Zenobia Camprubí. Eh, Cuando estalla la Guerra Civil Española, aquí les he colocado en la presentación algunas imágenes que pueden ver, pues imagínense, ¿no? El caos, ¿no? En las calles. Estos son calles de ciudades principales españolas. Cuando estalla la Guerra Civil el 17-18 de julio de 1936, en realidad lo que ocurrió, había un gobierno legítimo, que era el gobierno de la República, presidido por Azaña, por Manuel Azaña, y lo que sucedió fue un golpe de Estado, un golpe militar. Pero ¿por qué sucede la guerra? Evidentemente no voy a dar ahora aquí una lección de historia porque me tengo que concretar y concentrar en el tema de la conferencia, pero en realidad la guerra, la larga guerra, que va a durar 3 años y pico, desde el 17-18 de julio de 1936 hasta el 1 de abril de 1939, viene motivada por el golpe militar fallido. O sea que los militares que dieron el golpe, todavía no estaba a la cabeza Franco, pero Franco formaba parte del núcleo de militares sublevados. Pensaban que en 2 o 3 días iban a tener dominada la situación en España y eso no ocurrió, o al menos no ocurrió en todas las ciudades. Por ejemplo, ciudades principales españolas como Valencia y sobre todo Madrid y Barcelona caen del lado republicano y se convierten, por tanto, en núcleos urbanos de la retaguardia. Justamente, bueno, en cambio, otras ciudades como Zaragoza, Salamanca o Sevilla inmediatamente son tomadas por los militares sublevados y forman parte del mal llamado bando nacional o nacionalista. Eh, por tanto, no del bando republicano. ¿Qué ocurre? Juan Ramón Jiménez vivía en Madrid, entonces él nació en un pueblito de Huelva, por tanto, un pueblito de Andalucía llamado Moguer, pero él en su juventud se traslada a Madrid y por tanto, cuando estalla la Guerra Civil Española, le coge en Madrid. En la retaguardia, en las primeras semanas de la guerra, y estas son imágenes de las primeras semanas de la guerra, esta imagen, por ejemplo, es de Barcelona, ¿no? O sea, ya no ponían en la calle ni siquiera sacos para protegerse, para armar una trinchera, sino directamente caballos muertos tiroteados sirven de trinchera y cualquiera que tuviera un fusil o una pistola, allá bueno, que se tiraba, digamos, a la lucha callejera, porque fue una lucha entre conciudadanos, fue una lucha entre vecinos, una lucha en parte ideológica, en parte no. Había vecinos que libraron sus diferencias, ¿no? Particulares y sus rencillas personales a través de la guerra. Esto es la plaza, esto está a 15 minutos de donde yo vivo, aquí en Barcelona. Esta es la famosa, que mis queridos colegas Javier Almeida y Luis Joel la conocen bien. Esta es la Plaza de Cataluña y esto ocurrió en las primeras semanas de la guerra en la Plaza de Cataluña, en pleno centro de Barcelona.
Quiero decir que incluso en las ciudades que eran retaguardia, evidentemente hubo luchas callejeras, luchas entre grupúsculos anarcosindicalistas contra militares sublevados. Bueno, fue un caos, la verdad. Y todo ese caos le cogió, esto es un bombardeo de Madrid, todo este caos le coge a Juan Ramón Jiménez en Madrid. Em, claro, la situación se iba agravando. Eh, Juan Ramón Jiménez había firmado un manifiesto junto con otros intelectuales españoles de gran talla, como Antonio Machado, Ortega y Gasset, Menéndez Pidal, Gregorio Marañón o Ramón Pérez de Ayala, había firmado un manifiesto en favor de la República, o sea, en favor del gobierno republicano, a finales de julio. Esto ya le colocaba en una situación complicada a Juan Ramón Jiménez, porque eso quería decir que si Madrid llega a ser tomada por las tropas franquistas, por las tropas de los militares sublevados, él y todos los firmantes a favor de la República hubieran caído presos. Pero no solo estaba en peligro por el bando militar sublevado, sino que incluso le ocurrió en tres ocasiones, por tres ocasiones, que lo pararon por la calle y a punto estuvo de ser detenido por grupos anarcosindicalistas que se supone que estaban a favor de la República. Pero, por ejemplo, como él era un intelectual, iba bien vestido y bueno, en fin, y era de buena familia, pues lo confundieron con un burgués y por poco no lo apresan. Y apresarlo quería decir que lo podían sacar al día siguiente para fusilarlo en cualquier esquina, en cualquier tapia de cualquier cementerio de Madrid. Otra vez lo confundieron con un cura, y es verdad, Juan Ramón Jiménez tenía cara de cura, y al confundirlo con un cura, pues estos grupos de la izquierda radical, anarcosindicalista, pues también podría haber sufrido, en fin, por ese malentendido, podría haber acabado preso o en el peor de los casos fusilado, ¿no? Total, que entre una cosa y otra, los amigos, los círculos, el círculo de íntimos amigos y de intelectuales y admiradores de Juan Ramón Jiménez le recomendaron que saliera no solo de Madrid, que saliera de España cuanto antes para salvar su vida, como tuvieron que hacer otros intelectuales, como fue el caso de Ortega y Gasset o de Antonio Machado, que también habían firmado a finales de julio ese manifiesto. El 19 de agosto de 1936, es decir, unas cuantas semanas o pocas semanas, un mes casi exactamente, de iniciarse la guerra, por mediación de Cipriano Rivas Cherif, que era el cuñado de Manuel Azaña, el presidente de la República, Juan Ramón Jiménez se entrevista con el presidente de la República, con Manuel Azaña, y le pide por favor que le solicita un visado para poder salir de España al extranjero. Eh, finalmente, eh, finalmente, como veremos un poco más adelante, eh, Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí obtendrán ese visado y luego veremos cuál es la travesía que tienen que, digamos, que librar hasta llegar a Puerto Rico. Pero la pregunta del millón sería ahora mismo, ¿por qué Puerto Rico? Quiero decir, Juan Ramón Jiménez era una persona ya rondando los 50 años y era una persona conocidísima a nivel internacional, era un poeta consagrado, era un escritor admirado en todo el orbe internacional, por supuesto en los círculos franceses, en los círculos británicos y por supuesto en Hispanoamérica. Podría haber optado por cualquier otro destino, pero ¿por qué se decidió Juan Ramón Jiménez por Puerto Rico? Evidentemente de común acuerdo con su esposa, con Zenobia Camprubí. Bien, en este punto hay varias circunstancias que explican por qué Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí toman como destino Puerto Rico. La primera circunstancia azarosa y que va a tener un peso relevante en la toma de decisión del destino que le esperaba a Juan Ramón Jiménez tiene que ver con la edición de un libro.
En la primavera de 1936, los puertorriqueños Carmen Gómez Tejera y Juan Asensio Álvarez Torres, quienes trabajaban en el Departamento de Instrucción Pública de la isla, se pusieron en contacto vía telegráfica o vía postal con Juan Ramón Jiménez, que vivía entonces, como he dicho, en Madrid, para informarle de que estaban preparando una antología de poesía y verso de su obra para las escuelas, o sea, destinadas a las escuelas de primaria de Puerto Rico. Juan Ramón Jiménez en una anotación dice: me gustó la idea y pedí a la señorita Gómez Tejera que me permitiese repasar y prologar la selección. A todo esto hay que entender que Juan Ramón Jiménez era, bueno, era un poco enfermizo y tenía mucha obsesión por la pulcritud de su obra, porque las ediciones de su obra fueran todas perfectas, ¿no? Incluso se cuentan algunas anécdotas que llegó a la Biblioteca Nacional de Madrid, llegó a robar parte de sus libros para sustituirlos por ediciones corregidas, hasta ese punto llegaba su obsesión enfermiza, y eso explica que él quisiera revisar este libro que se va a llamar, que se va a titular Verso y prosa para niños. Tienen ahí ustedes una imagen en la presentación. Esto explica que él quisiera obsesivamente cuidar todo el proceso. Por tanto, la idea era que la señorita Gómez Tejera se trasladara a Madrid una vez tuviera organizada la selección de verso y prosa para ella, junto con Juan Ramón Jiménez, revisar los materiales y Juan Ramón Jiménez escribir el prólogo y, digamos, dejar compuesto el libro. ¿Pero qué ocurrió? Ocurrió que estalló la guerra y que por tanto los planes se fueron al traste, se fueron a pique, y por tanto aquel viaje de la señorita Gómez Tejero, que insisto trabajaba para el Departamento de Instrucción Pública del gobierno insular, pues no, aquel viaje proyectado no se pudo materializar. Pero había ya un contrato firmado digamos, con el Departamento de Instrucción Pública de Puerto Rico para la publicación de ese libro que tienen en pantalla de verso y prosa para niños. Por tanto, eh, cuando estalla la guerra, él ve en ese contrato una oportunidad para desplazarse a Puerto Rico y hacer el proceso a la inversa. En vez de que viajara a Madrid la señorita Gómez Tejera, imposibilitada por la situación, pues desplazarse él junto con Zenobia Camprubí a la isla, y en realidad era una excusa para poder salir al extranjero. Ahora bien, esto es una circunstancia concreta y azarosa, pero en realidad el deseo de Juan Ramón Jiménez y sobre todo de Zenobia Camprubí de viajar a Puerto Rico era un deseo que venía de lejos, pues ya incluso desde la infancia del poeta, Puerto Rico se había convertido algo así como en un sueño, en un anhelo. Como bien explica la investigadora María de los Ángeles San Manzano en un volumen colectivo titulado Juan Ramón Jiménez e Hispanoamérica, desde edad bien temprana, el continente latinoamericano y el Caribe, por supuesto, habían aparecido en el imaginario de Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, cuando siendo niño en un pueblito costero cerca de Palos de la Frontera, donde salieron las tres naves de Colón. En un pueblito costero cercano a Moguer, La Rábida, él veía las banderas, todas las banderas latinoamericanas, y le preguntaba a sus padres en fin, por los países a los que correspondían esas banderas. Muy pronto, Juan Ramón Jiménez, que vivía en una familia, digamos, culta, con posibilidades económicas, muy pronto Juan Ramón Jiménez empezará a tener noticias de aquellas naciones hermanas, las naciones latinoamericanas y caribeñas, por una publicación que llegaba a su casa de Moguer. Esa publicación ilustrada se titulaba La Ilustración Española y Americana, por tanto, que traía noticias y fotografías, no solo del panorama español, sino también de las repúblicas latinoamericanas y caribeñas.
y ese material se recibía junto con otros en la casa familiar de su pueblo en Moguer. Hay una anécdota en la infancia de Juan Ramón Jiménez que cuenta esta misma investigadora, María de los Ángeles San Manzano, es una anécdota bastante conocida, y es que como si se tratase de una premonición, refleja bien hasta qué punto la isla de Puerto Rico, quizás por un conjunto de azares, estaba en la mente de Juan Ramón como una fantasía exótica. De entre todos los países hispanoamericanos, cuenta San Manzano, Cuba y Puerto Rico llamaron desde su niñez poderosamente su atención dentro de las colonias españolas, o por ser todavía colonias españolas. A la edad de 8 años, cuando Juan Ramón Jiménez, siendo un niño, por tanto, cursaba la segunda enseñanza en el Colegio de San José de Moguer, pintó un mapa de Puerto Rico. Y al contemplarlo, tienen aquí ustedes el mapa, al contemplarlo llama la atención la exactitud de todos los lugares que Juan Ramón Jiménez se sabía de memoria de Puerto Rico, incluso de las islas menores cercanas a Puerto Rico, como pueden ser Vieques y Culebra, ¿verdad? Eh, y cabe mencionar, aparte de esto, cabe mencionar otra circunstancia más que también tuvo su peso a la hora de ponerse de acuerdo Juan Ramón Jiménez con Zenobia Camprubí, con su esposa, a la hora de elegir el destino en ese viaje al extranjero, sobre todo para zafarse de en fin, del tumulto, del, ah, de la algarabía que estaba teniendo lugar en España, que todavía no se podía calificar como de una guerra, ¿no? Y es que esa circunstancia es que Zenobia Camprubí era hija de madre puertorriqueña, la verdad, no sé si sabían ustedes este dato. Por tanto, Zenobia Camprubí sí que tenía un vínculo sentimental con la isla, incluso tenía parientes, y por tanto desde muy joven ansiaba conocer Puerto Rico. Su padre era el ingeniero catalán Raimundo Camprubí, que trabajó para la Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de Ultramar, que dependía del gobierno español. Trabajó en la construcción de la carretera del litoral que va de San Juan a Ponce, y fue en Ponce donde conoció el padre de Zenobia a la que sería su esposa Isabel Aimar y Luca, que nació, que era oriunda del sur de la isla, de padre norteamericano y madre puertorriqueña. Pero ya les digo, a pesar de sus orígenes puertorriqueños, Zenobia Camprubí nunca había tenido la oportunidad de conocer la isla y por tanto tampoco conocía a sus familiares por parte materna. Y de algún modo, en alguna ocasión, había expresado a Juan Ramón Jiménez su deseo de hacer una visita a la isla. Por tanto, con todo esto quiero decir que hay una serie de factores que finalmente condujeron a la decisión final y definitiva de escoger Puerto Rico como destino. No se puede decir todavía como destino del exilio, porque Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí, cuando salen de España, piensan que el tumulto, que en fin, la trifulca organizada en España, bueno, que eso va a durar unas semanas hasta que todo se ponga en orden y que podrán volver tranquilamente a su casa de Madrid. No sabían en ese entonces, cuando emprenden viaje hacia Puerto Rico, pasando, como ahora veremos, primero por los Estados Unidos y antes por París, no sabían que en realidad ese viaje era un viaje de ida y no de vuelta, porque ni Juan Ramón Jiménez ni Zenobia Camprubí regresaron ya jamás a España, porque, entre otras cosas, triunfó el bando nacional y hubo una dictadura de casi 40 años. Franco muere en 1975, mientras que Juan Ramón Jiménez había fallecido en 1958 y Zenobia Camprubí 2 años antes, en 1956. Por tanto, regreso a aquella reunión que mantiene un mes después de iniciada la guerra Juan Ramón Jiménez con el presidente de la República Española, con Manuel Azaña,
Manuel Azaña le brinda un puesto diplomático en los Estados Unidos a Juan Ramón Jiménez has- hasta que la situación en España se enderezara, perdón. Pero Juan Ramón Jiménez, que fue una persona bastante honesta, bastante limpia, y que era muy reacio a cualquier forma de favoritismo, Juan Ramón Jiménez rechazó esta generosa oferta y le sugirió al presidente de la República un cargo más modesto. Finalmente, lo que llegó a aceptar Juan Ramón Jiménez fue un cargo de agregado cultural honorario, esto quiere decir sin sueldo, en la Embajada Española en Washington. El 22 de agosto, o sea, 3 días después de hablar con el presidente Azaña, Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí cruzan la frontera por Cataluña, aquí por donde yo vivo, por el paso que daba directamente a Francia, al sur de Francia, que es el paso de la Junquera, que está en el Alto Ampurdá, y desde allí se dirigen a París. En París obtienen pasajes eh, para ese mismo mes de agosto en el transatlántico denominado Aquitania, que salía de la ciudad normanda, de la ciudad costera de Cherburgo, y ese transatlántico iba en dirección a Nueva York, a donde el matrimonio llega el 2 de septiembre. En fin, como les decía, lo que en principio pintaba como una estancia corta en el extranjero, hasta que se aquietara el revuelo nacional, pues se convertiría, sin que lo supieran todavía, ni en los primeros años, Juan Ramón Jiménez y Zenobia, en fin, en un viaje sin retorno y en la punta de lanza en fin, del tumultuoso y grueso exilio español republicano repartido por todo el mundo, especialmente por las repúblicas hermanas latinoamericanas y caribeñas. Antes de recalar en Puerto Rico, pasan unas semanas entre Nueva York y Washington. En Nueva York conectan con el diario español La Prensa, que dirigía el hermano de Zenobia Camprubí, José Camprubí. Este sí había nacido exactamente en Puerto Rico, mientras que Zenobia había nacido ya en Cataluña, aunque de madre puertorriqueña. Conectan con su hermano, con José Camprubí, cuñado de Juan Ramón Jiménez. Era el director de uno de los dos diarios españoles en Nueva York, el otro era La Voz. El que dirigía el hermano de Zenobia Camprubí se titulaba La Prensa, porque Zenobia Camprubí y Juan Ramón Jiménez desde el inicio de la guerra habían emprendido una campaña de ayuda benéfica a los niños españoles huérfanos por causa de la guerra, ya fueran huérfanos de un bando o de otro, indistintamente. En fin, a las pocas semanas de llegar a los Estados Unidos, finalmente Juan Ramón Jiménez y Zenobia viajan a Puerto Rico y llegan al puerto de San Juan el 29 de septiembre, donde les espera una comitiva de la Universidad de Puerto Rico, y esa comitiva estaba encabezada por el entonces rector de la universidad, rector ustedes lo llamarían canciller quizás en esa época, pero en fin, para entendernos con una palabra conocida, rector de la Universidad de Puerto Rico, que era Juan B. Soto. Y también algunos otros intelectuales y algunos otros profesores del Departamento de Estudios Hispánicos. Como les decía al principio, y lo que en principio fue la excusa para salir Juan Ramón Jiménez cuanto antes, con mucha urgencia de España, en principio la tarea primordial que iba a emprender Juan Ramón Jiménez en Puerto Rico era revisar los materiales que habían reunido Gómez Tejera y Álvarez Torres para esa antología de verso y prosa, que les vuelvo a mostrar aquí, para esa antología de verso y prosa dirigida a los escolares infantiles de las escuelas de Puerto Rico. Pero finalmente, y como no podía ser de otra manera, lo cierto es que las semanas que ocupan a Juan Ramón Jiménez en Puerto Rico antes de seguir viaje a Cuba,
esas 4, 5, 6 semanas que está en Puerto Rico, las va a ocupar Juan Ramón Jiménez, bueno, va a desarrollar una actividad frenética, va a conceder en diversas entrevistas a los principales medios periodísticos de la isla, va a mantener reuniones con profesores, va a visitar escuelas y hay varias fotografías de donde está con escolares de primaria que luego les voy a mostrar. Va a acabar implicado en distintas actividades de carácter social, va a ser homenajeado, como ahora veremos, en la Universidad de Puerto Rico, también por parte de algunas revistas universitarias. En fin, como dice, como afirma Graciela Palau de Nemes, que es una de las principales biógrafas de Juan Ramón Jiménez, cito literalmente: la estancia en Puerto Rico en ese 1936 fue torbellinesca, dice Palau de Nemes. Y efectivamente fue torbellinesca, dado el volumen de información que tenemos de esas primeras semanas en Puerto Rico. Este primer viaje, por tanto, digo primer viaje porque luego Juan Ramón Jiménez va a viajar a Cuba, va a volver a los Estados Unidos, en el 48 va a viajar por Argentina y Uruguay, y en el 50 vuelve a Puerto Rico ya hasta el final de sus días, que será el tramo, su segundo exilio en Puerto Rico hasta, como les digo, hasta el final de sus días, hasta su fallecimiento en 1958, previamente obtener el Premio Nobel de Literatura en el año 56. Por tanto, ese primer viaje va a ser una primera toma de contacto, un viaje intenso, no muy prolongado, ya que enseguida va a ser invitado por la Institución Hispano-Cubana de Cultura de La Habana, y allí precisamente en La Habana es donde se va a imprimir este libro de verso y prosa para niños en el año 1936, como pueden ver en la portadilla del libro. Les quiero comentar ahora algunas primeras impresiones que, que tiene Juan Ramón Jiménez, que manifiesta, que expresa a su llegada a la isla. Se siente desde el principio fuertemente atraído por la isla, por San Juan de Puerto Rico, por las gentes típicas que tanto le recordaban a su Andalucía natal. En una entrevista con el diario El Mundo de San Juan, a la que luego volveré, que más adelante citaré, declara literalmente Juan Ramón Jiménez: San Juan se parece a Cádiz, me parece estar en Andalucía. Y bueno, aquí también tiro yo de mi biografía personal. Yo recuerdo una de las primeras visitas allá por el año 2017 al viejo San Juan, y cuando yo vi, por ejemplo, la plaza de Ponce de León, que está rodeada de naranjos, como ustedes recuerdan, como ustedes bien saben, pues yo decía, bueno, pero esto es como estar en cualquier pueblo de Sevilla o de Cádiz, ¿no? A mí me recordaba también poderosamente a mi Andalucía natal, ¿no? Entonces, puedo comprender bien esa sensación de Juan Ramón Jiménez, porque hay muchos rincones del viejo San Juan que recuerdan directamente a Andalucía, y directamente recuerdan en la arquitectura de las casas, en el organizado de las calles, en los naranjos, en la placita, ¿verdad? Recuerdan a cualquier pueblo de Andalucía, ¿no? Y hasta tal punto se sentirá hechizado Juan Ramón Jiménez por Puerto Rico, y primeramente por San Juan de Puerto Rico, que en aquellos mismos días en que llega a la isla empieza a componer un libro que tendrá por título, lo tienen ahí en la imagen, que tendrá por título Isla de la Simpatía, que es como Juan Ramón Jiménez va a llamar a Puerto Rico. En el prólogo que escribe al libro, dice estas palabras, ¿no? Te encontré mi nombre, el que yo debía darte después de los años, Isla de la Simpatía, y ya nunca te llamaré de otro modo, ¿no? O sea, es muy interesante el nombre simbólico con que dota Puerto Rico, porque para él era un lugar simpático, un lugar que le hacía bien,
Juan Ramón Jiménez tenía varias patologías, varias enfermedades de orden psíquico, de orden obsesivo, maniático, y por tanto estaba muy delicado de salud y en parte de su juventud había estado ingresado en varios sanatorios, en Moguer, en Madrid, y sin embargo Puerto Rico era un lugar que le hacía bien a la salud, ¿no? Que era algo que a su esposa Zenobia y al propio Juan Ramón le preocupaba mucho su salud, ¿no? La felicidad que Juan Ramón Jiménez sintió al llegar a la isla y también al alejarse de esa España rota, de esa España en guerra, mitigó en parte, aunque sea solo en parte, aquella tristeza que sentía inevitablemente el poeta ante lo que estaba aconteciendo en España, ¿no? En primer lugar, por supuesto, el caos desatado en todo el país, especialmente en el Madrid que él vivió, ¿no? Los hechos dramáticos que he mostrado algunas fotografías derivados de la guerra fratricida, muertos por las calles, bombardeos, edificios tirados abajo, detenciones, fusilamientos. Pero también es verdad que su salud psíquica se resentía bastante sabiendo que dejaba su piso en Madrid con toda su obra, con todos sus proyectos todavía por publicar, que finalmente, como nunca pudo regresar a Madrid y además su casa de Madrid fue saqueada por vándalos, por grupúsculos en fin, que estaban más allá de toda ideología, que simplemente eran gamberros, pillos, pues hombre, este pasaje del saqueo de su casa y de todos sus materiales que se acabaron perdiendo, la mayoría de ellos no fueron devueltos, pues produjo un derrumbamiento moral a Juan Ramón Jiménez, ¿verdad? El que se había preocupado toda la vida de su obra, una obra que durante todos los años de su exilio él va a ir recomponiendo de memoria. Hay muchos proyectos que tenía ya cerrados en Madrid y que irá reconstruyendo de memoria con mucho esfuerzo, con muchas anotaciones, con mucho desgaste mental y físico, y todas esas carpetas se guardan en la sala Zenobia Juan Ramón Jiménez, que está en la Universidad de Puerto Rico, en el edificio Manuel Lázaro, que mis colegas aquí presentes, Javier Almeida y Luis Joel, conocen, y Manuel, si está por aquí, conocen bastante bien. No solo va a componer este libro, sino que también durante los años y desde ya, desde el primer exilio, irá componiendo otro libro inevitable que no llegó a haber publicado en vida, porque Isla de la Simpatía él no lo llegará a haber publicado en vida y tampoco este otro, del que les muestro los 3 ejemplares existentes, que se tituló finalmente, inicialmente se iba a titular Desterrado, Diario Poético 1936-1939, pero finalmente se acabó denominando Guerra en España. Se acaba de publicar una tercera edición, la primera edición es la que ven por orden, es la de Seix Barral que editó el editor y traductor español Ángel Crespo en el año 85, si no me falla la memoria. Las ediciones muchas de 2009, compuesta por los materiales de Ángel Crespo, más los que añade una de las grandes especialistas en Juan Ramón Jiménez, Soledad González Ródena, y una edición que me van a mandar ahora estos días, recientísimamente publicada, con nuevos materiales, tiene ya más de 1.200 páginas, que se acaba de publicar ahora mismo, en estos días, también por Soledad González Ródena. Tanto en Isla de la Simpatía como en este volumen Guerra en España, estos dos, digamos, estos dos volúmenes, Guerra en España, mucho más voluminoso que Isla de la Simpatía, ahí podrían ustedes consultar todos los documentos que se refieren a ese primer viaje de Juan Ramón Jiménez a España, más los que se van añadiendo de su segundo exilio en Puerto Rico. Pero es importante saber que con estos 2 libros podemos reconstruir muy fidelignamente esas primeras semanas, ese primer momento exiliar de Juan Ramón Jiménez
y Zenobia en Puerto Rico. En su día, la publicación de Guerra en España vino a desmentir algunos malentendidos que rodearon a Juan Ramón Jiménez durante muchos años, incluso después de su muerte, y que apuntaban a su falta de compromiso firme con la República Española. Sin embargo, en la introducción de la segunda edición, la que tienen en medio, color morado, color lila, Soledad González Ródenas define el volumen como, cito literalmente, como un complejo libro autobiográfico en el que el poeta, Juan Ramón Jiménez, sabedor de la polémica que suscitó siempre su actitud política e ideológica, sobre todo a raíz del inicio de la Guerra Civil y de su salida de España, pretendió Juan Ramón Jiménez aclarar cuáles fueron sus actividades, sus posturas, sus decisiones, sus preocupaciones, sus reflexiones, sus intereses y sus padecimientos en torno a este asunto. Por tanto, los materiales reunidos en este libro, Guerra de España, poemas, cartas, manifiestos, mítines, actos de apoyos a los niños huérfanos de la guerra, intervenciones radiofónicas, recuerdos, reflexiones, todo este material, tanto en su primera edición como en su segunda y en su ahora tercera, eh, demuestran que la posición ética de Juan Ramón Jiménez, siempre del lado de la República, fue un posicionamiento firme, constante, decidido y valiente. Y esto hay que decirlo bien claro, porque durante muchos años hubo gente dedicada a suscitar dudas con respecto al posicionamiento ideológico de Juan Ramón Jiménez. Esto no solo le pasó a Juan Ramón Jiménez, también le ocurre a Ortega y Gasset, del que se ha dudado a veces sobre su posicionamiento ideológico con respecto a la Guerra Civil Española. Quiero ahora hablar de la prensa puertorriqueña, de cómo recibió la prensa puertorriqueña a los visitantes. Al poco de llegar Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí a San Juan de Puerto Rico, a finales de septiembre de 1936, creo que he dicho ya que llega el 29 de septiembre, al poco de llegar los medios informativos, los principales, los de mayor difusión en la capital, se acercaron hasta la casa donde estaban parando Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí. El matrimonio se había instalado momentáneamente gracias a las autoridades de la Universidad de Puerto Rico en unas estancias en la casa de María Machín. María Machín era una profesora de la Universidad de Puerto Rico, era decana de mujeres de la Universidad de Puerto Rico y su domicilio estaba ubicado en el barrio de Hato Rey. Todos ustedes saben mucho mejor que yo que Hato Rey está muy cerca del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. El 13 de octubre de 1936, lo tienen ustedes ahí en pantalla, el diario El Imparcial de San Juan concede la primera, bueno, busca, digamos, la primera entrevista en primicia que concede el escritor español en Puerto Rico. Lamentablemente no conocemos la identidad del periodista o la periodista que realiza la entrevista porque no está firmada, pero evidentemente a medida que uno va leyendo la entrevista, es inevitable que aflore el tema de la guerra en España, ¿no? Y cuando Juan Ramón Jiménez hace recuento de la mejor poesía española coetánea, menciona, como no, a su querido Federico García Lorca, por quien el escritor español, por quien el escritor nacido en Moguer sentía un íntimo afecto, ¿no? En ese momento, en ese momento de la entrevista, él o la periodista, insisto, no sabemos la identidad, se hace eco de un comentario que hace en la entrevista Juan Ramón Jiménez y lo reproduce en su crónica. Dice el periodista o la periodista, Juan Ramón Jiménez no quiere creer en su muerte, en la muerte de Federico García Lorca. Se resiste a pensar que tal desgracia haya sido posible. Por otra parte,
aparte amén de su posicionamiento claro de Juan Ramón Jiménez del lado de la República, eh, la verdad es que Juan Ramón Jiménez era una persona bastante sensata y moderada y trata de no hacer distingos ideológicos sujetos a esquemas polarizantes. O sea, él declara que tiene también amigos en la derecha y que son amigos razonables, ¿no? O sea, que hay gente honrada y razonable en la derecha y en la izquierda y hay desquiciados en la derecha y en la izquierda. Pocos días después de que el Imparcial dé a conocer esta entrevista que pueden ver ustedes en pantalla, eh, la periodista, esta vez sí, está firmada la entrevista, la periodista muy conocida, mujer intelectual, comprometida con las causas sociales, Ángela Negrón Muñoz, entrevista a Juan Ramón Jiménez para el diario El Mundo y el título de la entrevista lo tienen ahí, Hablando con Juan Ramón Jiménez, sacerdote del espíritu. Al principio de la entrevista, Negrón Muñoz eh, aclara que esto de sacerdote del espíritu es una, digamos, una expresión que utilizó Evaristo Rivera Chebremont, quien hablando en una ocasión de Juan Ramón Jiménez y expresando su devoción por él, llegó a decir, Juan Ramón Jiménez es un sacerdote del espíritu. Y por eso Negro Muñoz titula esta entrevista Hablando con Juan Ramón Jiménez, sacerdote del espíritu. A mitad de la entrevista y después de hacer un breve repaso por los vínculos sentimentales del matrimonio con la isla, que más o menos es el resumen que yo les he hecho anteriormente y que sirve para explicar por qué Juan Ramón Jiménez y Zenobia escogen Puerto Rico como destino primero de su, en fin, de su viaje inicial fuera de España. Después de hacer este repaso, evidentemente era inevitable hablar de la guerra de España, de la terrible situación que está viviendo la península, y preguntado por ello, Juan Ramón Jiménez se explaya para poner en claro su posición ante el mundo, ante la guerra, empezando esta aclaración dirigida a los lectores, como no, puertorriqueños. Y él dice literalmente, cito, yo no soy un político, dice Juan Ramón Jiménez, soy un poeta, pero mis simpatías están con las personas que representan la cultura, el espíritu español, que son las que trajeron a España la República. Y sigue la cita. El gobierno que existía cuando yo he salido de España tenía derecho a gobernar y ser respetado y ayudado. Era un gobierno votado legalmente por la voluntad popular en las urnas electorales. Fin de la cita. En esta misma entrevista del Mundo que vengo comentando, el escritor en un momento dado repasa los nombres de quienes a su entender representan a eso que él llama la cultura, la alta cultura, y que no por casualidad todas estas personalidades también están del lado de la República Española. Esos nombres que menciona Juan Ramón son los de Francisco Giner de los Ríos, Federico de Onís, Tomás Navarro Tomás, Menéndez Pidal, Antonio Machado, Manuel de Falla, Gabriel Miró, Pedro Salinas y, por supuesto, en ese momento también recuerda Juan Ramón Jiménez a su amado, a su querido Lorca, que había sido asesinado, y ya lo sabía Juan Ramón Jiménez, tan solo unas semanas atrás en su ciudad natal, en Granada, en su Granada, como dice el poema de Antonio Machado. Y dice Juan Ramón Jiménez al respecto, literalmente, cito, perdón, quiero dedicarle un hondo recuerdo a Lorca, a mi querido Lorca. No puedo creer que hayan matado a un poeta por por el solo hecho de ser poeta. Yo no lo quiero creer, ni pensar en el dolor de su familia, que yo quiero tanto. Fin de la cita. Perdonen ahora el paréntesis que haré para que comprendan el sentimiento agudo de dolor que llega a sentir Juan Ramón Jiménez cuando se entera de la muerte de Lorca, que justamente fusilan pocos días antes de su salida
de España. Hemos dicho antes que Juan Ramón Jiménez se entrevista con Manuel Azaña el 19 de agosto, sale de España el 22 de agosto y a Federico García Lorca lo fusilan. No sabemos todavía bien si la noche del 17 o la noche del 18 de agosto, pero en fin, pocos días antes de que Juan Ramón Jiménez salga de España. Y cuando Juan Ramón Jiménez, eso lo explicaré ahora bien, cuando Juan Ramón Jiménez sale de España, él no sabe todavía que han fusilado, bueno, perdón, que han asesinado, no lo fusilaron, lo asesinaron con un par de tiros en la nuca, que asesinaron a su querido amigo, entrañable amigo y discípulo Federico García Lorca. Juan Ramón Jiménez había conocido a Lorca en 1919 en Madrid. El poeta granadino Lorca había ido a visitar a la casa, a Juan Ramón Jiménez, a su casa, con una carta de recomendación que le dio otro granadino, Fernando de los Ríos, que también, por cierto, estuvo exiliado en Puerto Rico y que cuando estalla la guerra, pues él tomará también el camino del exilio y será el embajador español en Washington. Fernando de los Ríos era un sociólogo y politólogo con mucho peso y que tuvo un gran calado en Puerto Rico. Bueno, en 1919 Lorca se presenta en casa de Juan Ramón Jiménez en Madrid con una carta de Fernando de los Ríos que le servía de presentación. En fin, en aquel entonces Lorca apenas sobrepasaba los 20 y pocos años, era un joven poeta que todavía no había publicado el que sería su primer gran libro, su primer gran éxito, El romancero gitano, que lo publica en 1918, en 1928. Si bien ya por entonces, en 1919, empezaba a escribir y a publicar en algunas revistas algunos de los romances que formarán parte de ese libro. En cambio, Juan Ramón Jiménez era un hombre, ya todo un hombre de 37 años, hoy diríamos un joven, eh, pero entonces en 1919 no se diría que un hombre de 37 años era un joven, era un hombre hecho y derecho, era un hombre ya casado con Zenobia Camprubí, un hombre al que le respaldaba una obra poética sólida desde aquellos lejanos volúmenes titulados Ninfeas y Almas de Violetas de 1900. Pues claro, en esos casi 20 años Juan Ramón Jiménez había publicado ya casi una veintena de libros, ¿no? En cambio, no será hasta 1924 cuando Lorca y la familia de Lorca invitan a Juan Ramón Jiménez y a su esposa Zenobia a pasar unos días en Granada. Y en ese encuentro de 1924, que ustedes pueden documentarse bien sobre él en este libro del investigador Alfonso Alegre Heitzman, que se titula Días como aquellos, Granada, 1924, Juan Ramón Jiménez y Federico García Lorca, y aparece una foto en los jardines del Generalife en Granada, aparece Lorca en la esquina, si ustedes miran a la pantalla, en la esquina izquierda, aparece las hermanas de Lorca, la madre, Juan Ramón Jiménez, Zenobia, bueno, esa foto, esa instantánea que resumen el inicio de una gran amistad entre Juan Ramón Jiménez y Federico García Lorca. Zenobia se tiene que volver a Madrid y Juan Ramón Jiménez se queda unas semanas más con García Lorca y con su familia, y en ese momento pues siente un gran afecto por esa familia, le dedica un largo romance a la hermana pequeña de Lorca, Conchita García Lorca, un largo romance titulado Generalife. Y bueno, muchos años después, ya estando Juan Ramón Jiménez en el exilio, en 1945 en Washington, escribirá una nota en sus diarios que dice: nosotros no hemos olvidado nunca aquellos días de Granada en que ustedes nos acompañaron tanto, haciéndonos un doble paraíso de su ciudad maravillosa, ¿eh? Esto se lo dedica a la familia de Federico García Lorca. Federico García Lorca había sido fusilado casi 10 años antes. Federico García Lorca, como les decía, es fusilado
en la madrugada del 17, 18, 19 de agosto, no se sabe a ciencia cierta, de 1936, es decir, hablando claro, un mes después de iniciada la guerra. Pero los rumores sobre su desaparición y asesinato no empiezan a correr en España hasta pasados unos días, ¿no? Por tanto, como en ese entonces Juan Ramón Jiménez ya ha tomado, digamos, camino del exilio, del extranjero, muy probablemente la noticia sobre la muerte de su querido amigo Lorca le toma a Juan Ramón Jiménez prácticamente o bien recién llegado a Nueva York o bien que se lo comunicaran por cable telegráfico durante su travesía de Cherburgo a Nueva York, pero en ese tránsito se entera Juan Ramón Jiménez del asesinato de Lorca, que en esos primeros días de turbación no quiso asumir, ¿no? Como se deja entrever tanto en la entrevista que le hace el Imparcial como en la entrevista que le hace El Mundo, ¿no? Precisamente fue en el diario El Mundo, en esa entrevista que mantuvo Juan Ramón Jiménez con Negrón Muñoz, eh, precisamente es en esa entrevista donde muestra fin, ese disgusto y esa turbación, ¿no? Ese no querer creerse que han asesinado a su amigo. En El Mundo, justamente, que como ustedes saben era el diario de mayor tirada de Puerto Rico, eh, tenía su revista gráfica en Puerto Rico Ilustrado, ¿verdad? Salía semanalmente. Justamente será en El Mundo, hablando del impacto que tuvo el asesinato de Lorca en la prensa puertorriqueña, justamente será en el diario El Mundo donde se notifique por primera vez el 10 de septiembre, o sea, casi 20 días pasados después del asesinato de Lorca, se comunica el 10 de septiembre de 1936 se da la primicia en Puerto Rico del asesinato de Lorca en una breve noticia que pueden ver aquí, en un breve destacado que dice Federico García Lorca fusilado, junto a su cuñado el alcalde de Granada. Efectivamente, fusilan a Rafael Montesinos, que era su cuñado, estaba casada con una de sus hermanas y que era a todo esto el alcalde de Granada. Y en la noticia dice que fue asesinado por fascistas, lo cual es verdad, porque lo arrestaron miembros de la Falange Española, se lo llevaron, lo tuvieron varios días encarcelado en las afueras de Granada y finalmente le pegaron un par de tiros y lo enterraron en una cuneta y hasta al día de hoy no se ha podido encontrar el cuerpo, los restos de Federico García Lorca, ¿no? Ese es un asunto bastante trágico con respecto a la Guerra Civil Española, todos los muertos enterrados en la cuneta sin identificar, ¿no? Eh, Luego aparece un mes después, el 10 de octubre, una breve noticia también junto a una selección de poemas de Federico García Lorca, del romancero gitano, aparece también una noticia, aunque más inexacta, sobre la muerte de García Lorca. Dice García Lorca, dice Puerto Rico Ilustrado, García Lorca murió recientemente en Granada en un tumulto popular. No, no fue en un tumulto popular, fue apresado por la Falange Española y fue asesinado a sangre fría, ¿no? Eh, bueno, cuando arriba Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí a Nueva York el 2 de septiembre de 1936, previo paso o sea, antes de llegar a Puerto Rico, o quizás fue en Washington, no lo sabemos bien, o quizás fue en su travesía en el barco. Es ahí cuando se entera de la trágica muerte de su querido y admirado Lorca, y él, bajo ese golpetazo, empieza a rememorar aquellos días luminosos de Granada de 1924 que pasó junto a la familia de García Lorca. Y en medio de esa emoción escribirá, no sabemos si a su llegada a los Estados Unidos, no sabemos si en Puerto Rico, tal vez entre Puerto Rico y Cuba, pero en ese tránsito, en esos primeros días
del exilio de Juan Ramón Jiménez, Juan Ramón Jiménez escribe una composición, una serie de poemas, de fragmentos dedicados a Federico García Lorca, una vez que se entera de su muerte, titulados de esos fragmentos Federico García Lorca, el cárdeno granadí. Y les voy a leer uno de los primeros fragmentos de esta serie de composiciones que, ya les digo, pudo haberlas escrito en Puerto Rico, pudo haberlas escrito entre Nueva York y Washington, pudo haberlas escrito entre Nueva York, Washington, Puerto Rico y Cuba, pero en ese tránsito es cuando escribe esta composición que en realidad refleja bastante bien esa turbación que muestra en la entrevista con El Imparcial y con el diario El Mundo en Puerto Rico. Dice así ese primer fragmento: no quise, no quiero creer la noticia, y ahuyento de mí la segura pena profunda con que me golpearía la verdad. No, diré que no a todos y a mí, que el cárdeno poeta granadí no ha muerto, es decir, que no lo han matado, fusilado, ahorcado o lo que sea, pero dicen los demás que sí, que ya todo pasó como pasó y no de otra manera. Es verdad, Manuel de Falla, Fernando de los Ríos, Luis Rosales, hombres y amigos nuestros de las dos Granadas. Bueno, este es un primer fragmento de esa serie que lleva por título Federico García Lorca, El cárdeno granadí, y que pudiera haberla escrito en Puerto Rico o entre Estados Unidos, Puerto Rico y Cuba. Quiero hablar un poco también de Zenobia, ¿no? Porque nos concentramos mucho en Juan Ramón Jiménez y dejamos al lado muchas veces a una intelectual de primera categoría que, lo diré ahora en clave de broma, que tuvo la desgracia de ser la esposa de Juan Ramón Jiménez. Bueno, es una broma porque la verdad que fue un lujo compartir con aquel hombre tan complejo, por otra parte, toda su vida, pero eso también ensombreció esa parte luminosa, intelectual de una mujer muy válida intelectualmente hablando y humanamente hablando, como fue Zenobia Camprubí. Pocos días después de la charla que mantiene Juan Ramón Jiménez para los lectores del Mundo, Ángela Negro Muñoz, que había conocido en esa entrevista a Zenobia Camprubí, eh, entrevista a Zenobia para Puerto Rico Ilustrado, a quien había conocido, insisto, en la casa de María Machín, donde entrevista a Juan Ramón Jiménez. La charla que se publica, la tienen aquí, la charla, bueno, esta pantalla anterior es un trabajo que publiqué y que pueden encontrar en la red sobre el impacto de la muerte de Lorca en Puerto Rico, ¿eh? Está publicado en la revista de Estudios Hispánicos en 2018. Es un trabajo que realicé allí en Puerto Rico, ¿no? Buscando por los archivos y eso lo saben bien pues, Javier Almeida y Luis Joel, que me veían por ahí entre ácaros, entre nubes de ácaros y papeles y documentos y legajos que reuní para este amplio trabajo que tiene más de 80 páginas. Pero voy a la entrevista que le hace Ángela Negro Muñoz a, a Zenobia Camprubí. Es una entrevista bastante interesante, se interesa mucho por su actividad intelectual, por sus traducciones de Rabindranath Tagore, ¿no? Que fueron muy aplaudidas en los ámbitos, en los círculos intelectuales. Pero evidentemente, aparte de hablar de su obra intelectual como traductora y también como, en fin, como digamos, la persona que mejor conocía la obra de Juan Ramón Jiménez, porque ella era la encargada de pasar a limpio sus escritos, de ordenar su obra, de corregir su obra, y por tanto ese mérito está ahí, hay que reconocérselo, ¿no? O sea, difícilmente Juan Ramón Jiménez hubiera podido llevar a cabo algunos de sus proyectos sin la ayuda encomiable y generosísima de Zenobia Camprubí, al mismo tiempo que, digamos, su papel quedaba en un segundo plano, ¿no? Injustamente digo. Por eso
quiero dedicarle unos minutos también a su figura. Pero después de hablar de sus inicios como traductora de Rabindranath Tagore, de su vida intelectual y también de su vida espiritual junto a Juan Ramón Jiménez, era inevitable de nuevo hablar de la guerra y sobre todo porque Zenobia Camprubí llevaba a cabo una labor encomiable como era la ayuda que prestó a los niños huérfanos de la guerra de España a través de la Junta de Protección de Menores del Gobierno de la República Española, dependiente del Ministerio de Justicia, y que amparaba a todos aquellos niños huérfanos independientemente de que fueran hijos de soldados, militares, milicianos de un bando o de otro. Es una labor encomiable que lleva Zenobia Camprubí en España, luego en Washington y en Nueva York. Por eso en Nueva York se reúne con su hermano José Camprubí y en el periódico que dirige su hermano se publican varios anuncios para recaudar fondos para esos niños, para enviarlo al gobierno de la República y ayudar a esos niños desamparados y huérfanos de la guerra. eh, esa Junta de Protección para la Protección de Menores había ayudado, había asistido a más de 6.000 niños de ambos sexos que eran recogidos en diversas casas e instituciones en Madrid, como era la Casa Escuela, la Casa de Familia, la Casita del Niño. Incluso también habla Ángela Negrón Muñoz en su entrevista de que Zenobia y Juan Ramón Jiménez, de manera desprendida y generosísima, montaron una casa en Madrid, en la calle Velázquez, para acoger a una docena de niños, con alguna ayuda del gobierno de la República, pero lo cierto y verdad es que en ese momento Zenobia y Juan Ramón Jiménez estaban pasando por un momento económico delicado y aún así venden algunos enseres y joyas para poder ayudar a estos niños desvalidos, desamparados, huérfanos de la guerra. Y todos estos valores, digamos, se ponen en alza en esta entrevista que realiza Ángela Negrón Muñoz a Zenobia Camprubí. El, el grueso de la entrevista, de hecho, pone el foco en esta labor que lleva a cabo Zenobia con la ayuda, desde luego, de Juan Ramón Jiménez, y el retrato que traza Negrón Muñoz de Zenobia es como el de una magna mater, ¿verdad? Amparo de los menos favorecidos por la fortuna. Ahora les voy a leer un entrecomillado de la entrevista. Dice Ángela Negrón Muñoz, refiriéndose a Zenobia Camprubí, dice de ella que es una fuente viva de ternura para la humanidad que sufre, unas manos de madre amorosa, inteligente, abnegada para los niños huérfanos, una luz por el ejemplo de su vida. Cierro aquí el capítulo dedicado a Zenobia Camprubí y me voy a centrar en algunos actos de homenaje que tuvieron lugar en la Universidad de Puerto Rico en homenaje a Juan Ramón Jiménez en esta primera visita entre septiembre y noviembre de 1936. Volviendo a la entrevista que realiza Negrón Muñoz a Juan Ramón Jiménez en El Mundo, ese mismo día 7 de octubre de la entrevista se anuncia que por la tarde tendrá lugar en el Teatro Salón de Actos de la Universidad de Puerto Rico, recinto Río Piedra, una conferencia que ofrecería el escritor. Aquel acto estuvo presidido por el rector de la UPR, Juan Besoto, el invitado de honor, Juan Ramón Jiménez, según se informa a los lectores en una amplia nota que aparece en el diario La Democracia el 13 de octubre. Juan Ramón Jiménez, se dice en La Democracia, fue presentado por el eminente filólogo puertorriqueño Rubén del Rosario, que pertenecía al Departamento de Estudios Hispánicos de la UPR, reputado lingüista, quien dedicó grandes elogios a la obra poética de Juan Ramón Jiménez, a su relevancia en las letras hispánicas y a su
dimensión internacional. Dice Rubén del Rosario, literalmente, leo: el nombre de Jiménez significa toda una época de la poesía española. Nadie como él nadie como él, perdón, ha poseído un concepto tan claro y tan elevado del menester poético. Nadie como él ha influido en la juventud española de los últimos 20 años. Fin de la cita. No serán estas palabras aduladoras y aquel homenaje el único que reciba Juan Ramón Jiménez de los académicos riopiedrenses. En aquella estancia en la isla entre septiembre y noviembre de 1936, saldrá, por ejemplo, publicado un número doble de la revista universitaria Brújula. Es una revista que editaba una institución tan importante como el Círculo Cultural de Maestros de Español de Puerto Rico, y van a dedicar el número 7 y 8 de Brújula a Juan Ramón Jiménez. Pero digamos que el gran tributo que recibe en esos días, en ese tiempo, el escritor español, llegará de manos de los editores de la revista Ámbito, que era una de las revistas representativas del mundo universitario puertorriqueño. De hecho era el órgano del Instituto Cultural Universitario, y los, digamos, editores de la revista Ámbito preparan un número homenaje a Juan Ramón Jiménez, que es el número correspondiente a octubre-noviembre de 1936. O sea que el número sale publicado mientras Juan Ramón Jiménez está todavía en la isla en ese primer viaje a Puerto Rico. Aquí tienen esa portada, ese número de Ámbito, y en él participan, lo tienen ahí en la pantalla, participan nombres tan ilustres como Gustavo Agraíz, Carmen Alicia Cadilla, el ya citado Rubén del Rosario y Jaime Benítez, del que ahora enseguida hablaré. Se publican ahí una serie de semblanzas, una serie de también de escritos de Juan Ramón Jiménez, algunos poemas, en fin, y algunos escritos en plan, digamos, de loa y de agradecimiento y de encumbramiento de la obra de Juan Ramón Jiménez por parte de, bueno, de estos participantes en el número, ¿no? Como ven ahí, en el número de Ámbito aparece un por entonces todavía jovencísimo Jaime Benítez. Jaime Benítez se convertirá en el fiel amigo y valedor de Juan Ramón Jiménez en la isla, tras ser nombrado rector, bueno, primero presidente, más adelante rector, a partir de 1942. Jaime Benítez, don Jaime, como lo llaman ustedes normalmente, como yo oía que lo llamaban en mi primer viaje a Puerto Rico, y yo me preguntaba, ¿pero quién será este don Jaime? Hasta que, bueno, pues supe que se trataba de Jaime Benítez, ¿verdad? Pues Jaime Benítez, como ustedes saben mejor que yo, se va a erigir en la figura clave en la contratación del exilio republicano español que llegaba por entonces y durante la guerra, y sobre todo después de la guerra española, a partir de abril de 1939, que llegará a borbotones a Puerto Rico, y todavía algunos de esos hijos de exiliados andan por el departamento de estudios hispánicos de la Universidad de Puerto Rico y por otros departamentos, ¿no? Y las huellas están ahí en el Museo de Arte, que está en el recinto de Río Piedras. En fin, todas esas huellas del exilio español republicano están ahí, y Jaime Benítez cumplirá un papel clave, paliando así en parte el dolor por el éxodo que todas aquellas mentes lúcidas del ámbito de las letras, de las artes, de las ciencias, sintieron lejos de aquella España rota. Cuando Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí regresan en 1950 para esa segunda larga etapa de su exilio en Puerto Rico, que llegará hasta el final de sus días, en el caso de Zenobia hasta 1956, y en el caso de Juan Ramón Jiménez hasta 1958,
Jaime Benítez era ya rector de la Universidad de Puerto Rico, un cargo que ocupará desde 1942 a 1966. Efectivamente, primero fue rector en esta etapa y posteriormente sería presidente de la UPR. El compromiso de Jaime Benítez con el exilio español republicano, del que también están todas las huellas registradas en colección puertorriqueña, porque los archivos de Jaime Benítez están disponibles digitalmente en colección puertorriqueña y físicamente en el Archivo General de la Universidad de Puerto Rico. El compromiso de Jaime Benítez con el exilio español republicano, decía, en realidad proviene de su vínculo afectivo con la República en los años de la Guerra Civil. Benítez, lo tienen aquí ahora en pantalla, Benítez es uno de los firmantes de la Declaración de Profesores de la Universidad de Puerto Rico, que firma este manifiesto que tienen ustedes ahí delante, en el que se pueden ver las firmas de Gustavo Agraíz, de Muna Ali, de Rubén del Rosario, de Antonia Sáez, de Antonio Sepedreira, que era el director del Departamento de Estudios Hispánicos, Jaime Benítez, que le sigue, Jaime Benítez, que le sigue, perdón, he tenido que empezar de nuevo, ahora, perdón, Jaime Benítez, en fin, María Machín, muchas firmas que para la gente del ámbito, Cesario Rosanieves, muchas firmas que para la gente del ámbito en fin, de la Universidad de Puerto Rico les sonarán familiares. En el primer párrafo de esta declaración de profesores de la Universidad de Puerto Rico en favor de la República Española, que fue publicado en la revista Verdades, la revista Verdades, que solo tiene 3 o 4 números, que ustedes pueden consultar en colección puertorriqueña, fue una de las 2 grandes revistas antifascistas y prorrepublicanas que se publicaron en San Juan de Puerto Rico en favor de la República Española y también en parte por hacer, digamos, por hacer frente a la enorme propaganda de las revistas falangistas que pululaban por la Universidad de Puerto Rico. La falange española tendrá arraigo, sobre todo a partir de 1938, en la isla, en varias ciudades, sobre todo en San Juan de Puerto Rico y en Ponce. Pues bien, Verdad es una de las 2 grandes revistas antifascistas. La revista Verdades se publica en el ámbito de la Universidad de Puerto Rico y eso explica esta declaración de profesores de la Universidad de Puerto Rico que se publica en 1900, en el número de 1937. El primer párrafo dice: los suscribientes, movidos a simpatía por la causa de España, que es hoy la causa de la humanidad, queremos protestar nuestra solidaridad al pueblo español que tan valientemente está defendiendo sus libertades. Partidarios de las instituciones republicanas, no podríamos ver con indiferencia, no podríamos permanecer inertes ante un conflicto en que por encima de los mezquinos intereses personales y de clase que sin duda se mueven, se decide el porvenir de las democracias europeas y la libertad de las naciones. Es bastante interesante este párrafo porque efectivamente enseguida, y no solo después con los años, sino ya en el mismo tiempo en que está teniendo lugar la Guerra Civil Española, las mentes preclaras y lúcidas se dan cuenta que la Guerra Civil Española no es sino el prólogo a la Segunda Guerra Mundial. Es el campo de prueba donde la Alemania nazi, la Italia fascista y la Rusia comunista van a probar toda su artillería, sus nuevas maquinarias de guerra, que ya estaba previsto que empezaran a funcionar y por tanto la Guerra Civil Española, como algún cronista puertorriqueño que estuvo en la guerra acertadamente escribe, era el prólogo de la Segunda Guerra Mundial, era el campo de pruebas. Los alemanes van a probar allí sus aviones trimotores y digamos que la gran primera ciudad
moderna bombardeada es del siglo XX, es Madrid. Madrid es la primera gran ciudad moderna que sufre un bombardeo de las características que sufre en noviembre de 1936. Acabo ya, termino ya mi conferencia, que espero no estar cansándoles ni mucho menos aburriéndoles. En 1992 doy un gran salto a finales del siglo XX, del siglo pasado. En 1992, en el marco de la Exposición Universal de Sevilla, donde por cierto yo trabajé en las tiendas de merchandising, era todavía un joven estudiante. En 1992, en el marco de la Exposición Universal de Sevilla, Jaime Benítez, que ya era un señor octogenario, fue invitado por la Junta de Andalucía a través del Centro Andaluz de Puerto Rico para dar una conferencia sobre Juan Ramón Jiménez, invitación que el ex rector de la Universidad de Puerto Rico, entonces tenía 82 años, aceptó gustosamente. Cuando yo conozco esta noticia me da una rabia tremenda porque yo estaba ahí, pero yo no sabía entonces ni quién era Jaime Benítez, ni qué papel había cumplido con respecto a Juan Ramón Jiménez, ni con respecto al exilio, ¿no? Pero de haberlo sabido, evidentemente hubiera asistido a esa conferencia. Qué pena. El acto tuvo lugar en la Cartuja de Sevilla el 19 de mayo de 1992. La conferencia se titulaba Juan Ramón Jiménez en Puerto Rico. En esa conferencia, Jaime Benítez echa la vista atrás, tira de memoria, de sus recuerdos personales, habla de ese primer viaje, pero habla también de ese segundo exilio que tiene lugar entre 1950-51 y 1958. En su disertación ante un público sevillano, Jaime Benítez, don Jaime, puso de manifiesto el hecho fundamental de que las redes intelectuales, en una relación triangular establecida entre la Universidad de Puerto Rico, la Universidad de Columbia, con el Instituto de las Españas y el Centro de Estudios Históricos de Madrid, ese triángulo operó de manera efectiva en el trasvase cultural entre España y América, y en concreto en el trasvase cultural entre España y Puerto Rico, a partir de los viajes de estudios de ida y vuelta que los profesores y los jóvenes doctorandos del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico hicieron tanto a la Universidad de Columbia como a Madrid. Por lo que gentes como Antonio S. Pedreira, Concha Meléndez, Antonia Sáez, Rubén del Rosario o el propio Jaime Benítez estaban sin duda, gracias a esa relación triangular, a esas redes intelectuales, culturales y académicas, estaban sin duda familiarizados con la poesía española contemporánea antes de la llegada del exilio republicano a la isla. Afirma Jaime Benítez en aquella conferencia de 1992, dice literalmente, leo, así es que desde mucho antes de 1936, la obra de Juan Ramón Jiménez, como las de las primeras figuras intelectuales de España, eran parte dinámica de la realidad espiritual puertorriqueña. Se fueron incorporando al programa de estudios de la escuela. O sea, que es verdad que antes de que llegara Juan Ramón Jiménez a Puerto Rico, en las escuelas de primaria y secundaria de puertorriqueñas se leía Platero y yo, por ejemplo. Eso lo ha estudiado muy bien Palau de Nemes, a quien cité anteriormente, una de las principales estudiosas de la obra de Juan Ramón y principales biógrafas del autor. Ha estudiado cómo se leía en las escuelas puertorriqueñas Platero y yo. Y bueno, y cuando llega Juan Ramón Jiménez a ese primer viaje, lo tienen ustedes en esta fotografía que les pongo en pantalla, pues se dedica a ir a las escuelas, a leer capítulos de Juan Ramón Jiménez, perdón, a leer capítulos de Platero y yo, a hablar con los chiquillos y chiquillas. Los chiquillos y chiquillas le dan impresiones sobre la lectura de los libros, en fin, del libro, y se crea un ambiente pues, muy cordial y muy ameno y muy simpático
y ahí se ven a los chiquillos sonrientes con Juan Ramón Jiménez, que fue por todas las escuelas de Puerto Rico para leerle capítulos de Platero y yo. Y termino ya, ahora sí. Como expliqué al principio, en realidad lo que motiva y hace posible finalmente el viaje, ese primer viaje de Juan Ramón Jiménez a Puerto Rico, es aquella antología de poesía, de verso y prosa, de poesía y prosa que están preparando desde el Departamento de Instrucción Pública de la isla para el uso en las escuelas. Ese conocimiento del que hablaba Jaime Benítez, ese conocimiento previo a la llegada de Juan Ramón Jiménez, ese conocimiento de su obra por parte del cuerpo de académicos rioplatenses, riopiedrenses, perdón, explica el interés que suscita la llegada de Juan Ramón Jiménez a Puerto Rico a finales de septiembre de 1936 y nos hace entender asimismo la facilidad con que años después, en su segundo exilio, y sembrada ya la semilla en aquella primera su visita, supo el autor acoplarse perfectamente a la vida académica de la Universidad de Puerto Rico, en la que dirigirá publicaciones, impartirá cursos en el seminario Federico de Onís y, en fin, donde entablará una conversación larga y fructífera con los jóvenes poetas puertorriqueños y los académicos e intelectuales a los que siguió y leyó con atención y también antologó. En fin, muchas gracias por su atención. Espero que no les haya resultado muy larga y sobre todo que no les haya resultado tediosa esta exposición y quedo aquí a disposición de sus preguntas, de sus comentarios. Muchísimas gracias al doctor por la presentación que acaba de ofrecer hoy sobre Juan Ramón Jiménez y su esposa Zenobia Camprubí. Antes de pasar a los comentarios y preguntas que tengamos, como siempre, anunciamos la próxima charla. La próxima charla será el jueves 6 de junio y se titula Las coaliciones y las alianzas en la historia de los partidos políticos de Puerto Rico, a cargo del doctor Rafael Torres San Inocencio. Así que las personas que estén interesadas pueden enviar un correo electrónico para recibir el enlace. Así que pasemos a las preguntas y comentarios. Si alguien desea comentar o preguntar algo, puede levantar la mano para que así pueda prender su micrófono. Así que pasamos a ella. Manuel Martínez, saludos por estar aquí, Manuel, y le envía saludos y una excelente conferencia al doctor Salazar. Bueno, Así muchas que gracias. Es un buen amigo, Manuel, no puede decir nada en contra de mí. Lo tuve aquí en Barcelona hace muy poco y es uno de los grandes amigos de Puerto Rico, en donde es una tierra muy favorecedora de la amistad, la verdad. Un correcto. saludo, Manuel. Una de las preguntas que nos envían es, de todas las obras de Juan Ramón Jiménez, ¿cuál de ellas ha impactado más en su vida? Bueno, es muy fácil de responder esa pregunta. Yo tengo en mi mesilla de noche Platero y yo. Tengo la suerte de ser andaluz, es un plus, en la vida, ya les digo. Y tengo la suerte de ser andaluz y por tanto comprender bien la esencia de un libro como Platero y yo, que es un libro que desafortunadamente se creyó que era para niños, cuando en realidad es lírica pura, poesía pura, para niños y mayores y para gente de todas las edades. Pero yo, que me eduqué en Sevilla, ¿no? Porque yo vivo en Barcelona hace 18 años, pero los primeros 35 años de mi vida los pasé en mi tierra natal, en Sevilla, a la que amo y añoro. En mi escuelita había un profesor de pueblo, de los pueblos de Sevilla. Yo era de capital, pero había un profesor de pueblo que era quien nos leía Platero y yo, y por tanto yo tengo en mi memoria esa voz y esa sabiduría que tiene la gente de los pueblos. Y ese profesor, que nunca se me olvidará su nombre, se llamaba Joaquín Leflet, de un pueblo que se llama Coria del Río, porque está a la vera del río.
del río Guadalquivir, ¿verdad? Nos leía Platero y yo y nos explicaba cosas que los niños de ciudad no podíamos entender, pero que sí entendía la gente de pueblo. Por tanto, tengo como una doble enseñanza de ese libro al que adoro. Luego, evidentemente, he leído la poesía de Juan Ramón, estoy trabajando actualmente en varios proyectos, sobre todo ahora mismo estoy por entregar en estos días un trabajo sobre el viaje que hizo Juan Ramón Jiménez dentro de su etapa de exilio en 1948 a la Argentina y Uruguay. Y yo me estoy dedicando a la parte argentina, puesto que hice mi tesis doctoral sobre poesía argentina. Pero hay una cosa que también quiero decirles y que puede sorprenderles. Juan Ramón Jiménez, cuando fallece Juan Ramón Jiménez en 1958, el 80% de su obra queda sin publicar. Y lo digo bien, no es una exageración de andaluz. El 80% de su obra queda por publicar. Y nos deja un tremendo lío a los investigadores, filólogos y editores, porque primero la letra de Juan Ramón Jiménez es muy difícil de entender, es una letra como arabesca, lo pueden ver ahí en pantalla, en la firma misma, y luego que él, obsesionado con su obra, nunca dejaba de reorganizar su obra y por tanto su legado está repartido entre España y Puerto Rico, el Archivo General de Madrid. Ahí hay una parte de su legado y otra parte de su legado, como ustedes bien saben, está en la sala Zenobia Juan Ramón Jiménez en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, en el edificio Manuel Lázaro. Pero se han ido publicando en los últimos años diversos libros, hay mucho todavía por hacer y por publicar. Yo mismo me debería animar a publicar alguno de esos libros no publicados, lo cual en fin, me deportaría, me reportaría un par de añitos yendo más a Puerto Rico en verano a trabajar a la sala Zenobia Juan Ramón Jiménez y por la tarde, por supuesto, a estar con mis amigos puertorriqueños. Pero hay muchísimo por publicar. Lo que pasa es que sentimentalmente, hombre, yo me quedo con mi Platero y yo porque tengo una relación sentimental con ese libro y en algunas noches de insomnio de higo a breva me leo algún capítulo sobre Platero y yo que me llevan directamente a mi infancia. De parte de Lourdes Tañón, le felicita por la presentación y desconocía muchos de los detalles sobre Juan Ramón Jiménez. Gracias por compartirlo. Excelente Bueno, presentación de parte de José Román y pregunta Javier Almeida. Excelente, Aníbal. ¿Hubo alguna reacción del bando franquista en Puerto Rico de las declaraciones de Juan Ramón Jiménez en la isla apoyando al gobierno republicano en su visita de 1936? bueno, primero quiero saludar a José Román, que es otro gran amigo puertorriqueño, también del sistema de bibliotecas de la UPR. Quiero también decir, y lo quiero decir en muy alto y muy claro, que yo, no, yo tengo aquí este libro que fue el que publiqué en 2023. Es un libro de 800 páginas titulado, como dijo muy amablemente en la presentación nuestra querida amiga Hilda, Puerto Rico y la Guerra Civil Española, La voz de los intelectuales, un libro que me llevó varios años hacer y lo saben bien los bibliotecarios aquí presentes, pero quiero decir muy alto y muy claro que el sistema de bibliotecas de la UPR, el personal, es impresionante. Yo en otros países no hubiera podido hacer ni la mitad de ese libro. Me dieron todas las facilidades a vida y por haber cuando todavía no eran mis amigos, que es el mérito, claro, que ahora sería muy fácil, ¿no? Pero cuando yo era un desconocido para ellos, un investigador más de los muchos y tantos que pasan por la sala, por colección puertorriqueña, pues recibí un trato exquisito, amable, cariñoso, todo eran facilidades y eso pudo hacer que yo pudiera terminar en unos cuantos años ese libro de otra manera y con otros sistemas más rígidos y menos humanizados, pues yo creo que no hubiera podido terminar nunca ese libro. Así que vaya por delante mi agradecimiento
ahora son amigos y es fácil agradecerles, pero de verdad que la ayuda que he recibido de ellos ha sido colosal. En cuanto a la pregunta de Javier Almeida, es muy interesante. Lo que ocurre es que la Falange Española, y hay un libro muy interesante que publica un colega y amigo también, que se llama Rafael Simonarce, publica en Ediciones La Gaviota un libro sobre la Falange Española, un libro que afortunadamente apareció en mitad de mi investigación y que me ahorró 2 o 3 años de trabajo. Apareció en 2019, yo inicio mi investigación en el 2016 y publico el libro en el 2023. Pero el libro de Simón Arce se publica en 2019. Y ahí monta, en ese libro, aclara, un libro que tendrá como unas 300 páginas, aclara cómo es la implantación de la Falange Española. Para quien no conoce qué era la Falange Española, era como el brazo político-militar del franquismo, ¿no? Había militares de carrera y estaba luego la Falange Española, y la Falange Española tiene escuadrones armados y fusilan a mucha gente, ¿no? Son los que son los que asesinan a García Lorca, por ejemplo, ¿no? Y a muchísimas personas, ¿no? Pues la Falange Española de Puerto Rico se empieza a implantar a partir de 1937-1938. Se funda en 1934 en España y es aceptado oficialmente digamos, por la administración de Washington en 1938. Y eso está documentado. Por tanto, en 1936, cuando llega en ese primer viaje Juan Ramón Jiménez, no podía tener ningún efecto la Falange sobre su posicionamiento político porque apenas tenía visibilidad la Falange española en Puerto Rico. De haber llegado Juan Ramón Jiménez en 1938, sí que quizás se hubiera encontrado con problemas, porque de esto no he querido hablar, porque no era el tema central, pero la colonia española, prácticamente el grueso de la colonia española, que dominaban las grandes instituciones culturales, sociales de la isla, llámese Casa de España, llámese el Auxilio Mutuo, llámese el Casino Español y otras, también la oficina de la Cámara de Comercio era española, todos ellos en el grueso y las personas principales de la colonia española van a apoyar al bando de Franco, no a la República Española. Y por tanto, esa colonia española, muchas de esas familias principales, que hoy en día los familiares siguen estando en la isla, nietos y bisnietos, evidentemente, formaban parte de los cuadros de la organización de la Falange Española. Y algunos nombres les sorprendería. Algunos nombres les sorprendería. No voy a decirlo aquí, no quiero ahora crear mal ambiente por si hay algún familiar, pariente, amigo, pero algunos nombres, por darles un dato, el libro de Rafael Simonarce inicialmente iba a ser coeditado por La Gaviota y por una fundación muy importante en la isla. Cuando la fundación se leyó el libro, declinó dar su sello a esa publicación. Y ahora el resto de las preguntas se las pueden hacer ustedes. ¿Por qué? Bien, pregunta José Román, ¿qué piensa la Academia Española sobre el hecho de que los documentos y trabajos de Juan Ramón estén en Puerto Rico y no en España, en especial en su natal Andalucía? Bueno, eso es una pregunta muy peligrosa, querido José Román. Miren, no, para fortuna mía, bueno, voy a empezar por el principio. Hay un problemón creado porque el legado de Juan Ramón Jiménez está repartido entre Madrid y Puerto Rico y no hay un acuerdo entre las partes, digamos, ¿no? Y es una pena porque yo creo que esas partes, no me voy a meter ahora en de dónde viene el desacuerdo y dónde está la responsabilidad y la culpa,
Creo que no me compete a mí meterme en ese berenjenal, en ese jardín, en ese intrincado jardín, pero lo cierto y verdad es que son dos partes que no están en diálogo prácticamente. Y es una pena porque tenemos el legado de un premio Nobel de la literatura dividido en dos y entre esas dos partes apenas hay diálogo, por decirlo de una manera clara. Yo tengo la suerte de que me llevo bien con las dos partes y me encantaría servir de puente a esas dos partes, pero el problema, bueno, el problema es obvio, ¿no? Que los herederos familiares de Juan Ramón Jiménez querrían tener el legado al completo y la Universidad de Puerto Rico no quiere desprenderse de ese legado, ¿no? Y digamos que las dos partes pueden tener sus razones cada una, ¿no? Normalmente una discusión, yo que soy profesor de argumentación, de retórica, normalmente en una discusión nadie tiene la razón al 100%. Hay razones en los dos lados y cuando hay una negociación siempre hay que ceder por las dos partes. Eso es así, ¿no? Yo no he estado en medio de la trifulca, yo no he estado en medio de la discusión, pero entiendo que en las dos partes puede haber razones. Por ejemplo, creo que la complicación viene a raíz también de que Juan Ramón Jiménez dejó a la Universidad de Puerto Rico, no, perdón, dejó a su familia como heredero intelectual de su obra. Pero claro, si tú no posees la obra física, ¿de qué te sirve tener los derechos intelectuales, no? Creo que de ahí viene un poco el nudo gordiano, ¿no? Pero en fin, ya les digo, yo no me voy a meter en esta discusión, simplemente no es lo que piense la academia, es que la parte de la familia heredera, pues claro, lógicamente, si yo tuviera un abuelo premio Nobel, lo que quisiera es que toda su herencia estuviera de parte de la familia, ¿no? Y que no su legado estuviera repartido por ahí, ¿no? Por el mundo, ¿no? Entonces, esa parte hay que comprenderlo. Y también hay que comprender que la Universidad de Puerto Rico, a la que Juan Ramón Jiménez legó sus bienes y que él se preocupó de que en la sala Zenobia Juan Ramón Jiménez tuviera toda esa parte de su trabajo en el exilio, pues es normal también de que la Universidad de Puerto Rico no quiera desprenderse de ese legado. Dicho lo cual, lo que yo creo que sí favorecería el trabajo a los investigadores, editores y a todo el mundo en general que se acerque a Juan Ramón sería que esas dos partes acabaran entendiéndose. Más allá de que la situación física no cambiara del legado, me refiero, ¿eh? Y estuviera o siguiera repartido ese legado físicamente en dos lugares, en dos geografías diferenciadas, como es el Archivo General de Madrid y la sala Zenobia Juan Ramón Jiménez. Preguntan si de casualidad llegaron a visitar a Ponce, Juan Ramón Jiménez y su esposa. Pues si lo llegaron a visitar, creo que no fue en el primer viaje. En todo caso, sería en el segundo viaje. Pero, pero no tengo noticias de que en el primer viaje, que sé que estuvieron por algunos territorios de la isla, llegaran a visitar Ponce. No tengo noticias, no quiere decir que no. Digo que yo no tengo noticias de que en ese primer viaje visitaran Ponce, pero no me cabe duda de que en ese largo segundo exilio de 1950 al 58 visitaran Ponce, ¿no? Muy bien. ¿Cómo no van a, Eh, cómo no van a visitar la gran ciudad y van a estar paseándose por el parking? Muy bien. Damos un minutito por si tenemos alguna otra pregunta o comentario. De todas maneras, muchísimas gracias, doctor Salazar, por haber aceptado esta invitación, para haber ofrecido la charla sobre Juan Ramón Jiménez ante sus 66 años de haber fallecido. De verdad le agradezco mucho el que esté amanecido y que mañana tiene que ofrecer su examen a sus estudiantes. Así que, una vez más, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a todas las personas que compartieron esta charla, a los
el grupo de la Universidad de Puerto Rico. Gracias por estar acá con nosotros. Y las personas que estén interesados en ver nuevamente la charla lo pueden hacer por nuestra página de Facebook y a partir de la semana próxima en la misma estará en nuestro canal de YouTube. Así que muchísimas gracias y le esperamos en la charla del próximo jueves 6 de junio. Así que gracias a todos. Y un último comentario, excelente presentación y recurso. Así que muchísimas gracias una vez más. Bueno, yo solo quería despedirme diciendo que para mí Puerto Rico ya es un asunto sentimental también, que hago cualquiera de estas participaciones con todo mi amor y mi cariño. En el primer semestre del curso estuve impartiendo un curso precisamente sobre el impacto de la Guerra Civil Española en Puerto Rico para el grado de estudios hispánicos y también era a estas horas, ¿eh? Y también tenía clases a las 9 de la mañana, pero lo hice con todo el agrado del mundo porque tengo ya una relación sentimental, emocional con la isla, a la que espero seguir yendo muchos años y espero seguir recibiendo aquí en Barcelona a las amistades y conocidos, ¿verdad? Y quiero mandar, pues sí, aparte de agradecerte, Hilda, todas tus atenciones y tu profesionalidad en fin, a la hora de coordinar estos actos, que me ha parecido muy interesante además, y que veo que ha seguido un nutrido grupo de personas. Quiero también, como no, saludar especialmente pues, a mis amigos de Puerto Rico, a Javier Almeida, a José Román, a Manuel Martínez. Creo que hay por ahí también una estudiante mía de aquí de Barcelona, a la que saludo también, porque ya han acabado ellos los exámenes, porque si no. Entonces, os agradezco de verdad esta atención y a todo el mundo en general. Sus preguntas han sido muy interesantes y bueno, yo podría estar hablando horas por mí, ¿verdad? Y les agradezco de verdad su atención y les agradezco sus preguntas y bueno, espero que en otra ocasión pueda ofrecerles alguna otra charla de algún otro tema relacionado con la isla, quizás cuando se publique mi antología de relatos breves, que conecta mucho con la realidad actual de Puerto Rico. Muchas Claro que gracias, de sí, verdad. claro que sí, estamos a sus órdenes y en confianza. Cuando eso ocurra, está abierto nuestro ciclo de charlas para usted. Y cuando regrese a Puerto Rico, pues esperamos poderle saludar en persona. Por supuesto, visitaré la fundación, que tengo bastante interés en visitarla y ver las actividades de las que usted mismo me ha hablado. Muy Muchas bien, gracias, de verdad. Buenas gracias, noches. claro que sí. Muchas gracias y buenas noches. Por favor.